con el queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla, quien hoy nos va a platicar precisamente del pendejete de Carlos Muñoz, el coaching, el llamado coaching, y el pago que hace la gente por ser humillada. Sevilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Toño, público de Sin Censura, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal estás? Pues en efecto, estos consejos motivacionales que intentan ser una suerte de intervención, digamos, psicológica, porque la utilizan no solamente estos personajes, sino también en diferentes corrientes psicológicas, en diferentes disciplinas clínicas, y bueno, pues estos personajes haciendo un entramado y una sopa, un caldo espeso de muchas teorías, se plantan ahí con la intención de que exista un cambio en la persona que ellos ven como un cliente. Sí, lo ven como un cliente, y supuestamente con estas técnicas pergeñadas de aquí y de allá, sin ningún tipo de metodología, intentan ayudarle a las personas a analizar su situación, a resolver la problemática que pudieran enfrentar en diferentes disciplinas, que pueden ser del lado económico, que pueden ser del lado cultural, que incluso pueden ser del lado psicológico. Y bueno, intentan supuestamente brindarles una serie de técnicas para enfrentar y en su caso salir victoriosos de tal o cual circunstancia, y lo cierto es que casi nunca obtienen los resultados deseados, y pues estamos en ese sentido frente a consejeros que no son sino vendedores de humo, sino una especie de yo diría, de falsos profetas, porque falsos profetas me refiero a que vaticinan éxito o vaticinan fracaso si llevan a cabo tal o cual consejo. En este caso, pues los consejos de este personaje del cual se tocó el tema en la mañanera es un sujeto que nació en el estado de Querétaro, de acuerdo con su propia biografía, y se fue. Él se dice que se describe como un emprendedor, y se fue a conquistar diferentes lugares, y actualmente pues tiene oficinas y tiene empresas en Nuevo León, donde además se ha caracterizado por darle consejos motivacionales, empresariales a su amigo Samuel García. Y ahí viene el asunto que preocupa mucho, porque más allá de que la gente esté o decida ir a pagar esas millonadas que le cobra este sujeto y otros tantos, se ha empleado recurso de los estados para pagar esos cursos motivacionales. ¿A qué me refiero? Este personaje ha sido invitado por diferentes gobiernos. Uno de esos gobiernos, el gobierno de Querétaro, pero también el gobierno de Alfaro, y la gente lo puede buscar en internet y ahí aparece la invitación, aparece el escudo del gobierno del estado de Jalisco, y con esa frase que es el eslogan publicitario de este tipo, que es: no has llegado a ser quien debería ser, o una cosa así. Es esto que le llaman influencer, es un emprendedor, es un papanatas, es un engañabobos. Todos estos trucos los ha tomado, y la gente podría hacerlo sin necesidad de pagar ni un solo peso en personalidades ya de la latinidad. Por ejemplo, en Séneca, que él fue prétor, fue senador, fue cónsul, fue un personaje que aconsejó a gobiernos que pudieron ir de Marco Aurelio, pero también a Calígula, también a Nerón. Entonces, no siempre estos consejeros son precisamente personajes íntegros. En el caso de este sujeto, ya lo hemos visto, han circulado por aquí y por allá, en este Carlos Muñoz, que se autodenomina publicitariamente el Máster Muñoz. Pues bueno,
pone a la venta sus videos, pone a la venta sus cursos, tiene al menos 20 registros en internet de sus páginas. Hay que entrar a estas empresas y ahí nos vamos a dar cuenta, pues bueno, la cantidad de lugares donde él se está autopublicitando, pero vemos que sus clientes pues no son precisamente lumbreras, no son precisamente gente destacada, sino personalidades ramplonas. ¿A quién me refiero? Puede la gente ver, además de Samuel García, tristemente el gobernador ahora de Nuevo León, pues a tipos como Roberto Palazuelos o Poncho de Nigris y toda esta grey de la farándula. Esto que tú estabas hablando hace un rato sobre el clasismo, pues tiene mucho que ver con esta parte, porque estos cursos supuestamente motivacionales te hacen de alguna manera repudiar tus orígenes, te hacen repudiar la pobreza, te hacen repudiar incluso tu raza. En ese sentido, pues no solamente están sembrando el clasismo, sino además están aniquilando la pertenencia a determinada clase social, de tal suerte que hay frases dolorosísimas como deja de ser mediocre, deja de ser pobretón, no seas barrio bajero, no seas naco. Entonces establecen una división tremenda, y hay que recordar que el clasismo es un fenómeno heredado del racismo, vienen de la mano, y el origen de la discriminación no solamente se basa en caso de diferencias étnicas, sino también en esta diferencia que estos personajes intentan hacer entre las clases sociales, y traen a cuento esto de lo que hablaba el presidente López Obrador sobre la ideología. Es una ideología heredada ya desde hace mucho tiempo de Auguste Comte, que es positivismo, y que a lo largo del tiempo fue adoptado por diferentes naciones como el orden y el progreso. Incluso en la bandera de Brasil podemos verlo, el orden y el progreso. Entonces se nos venden estas recetas para repudiar nuestros orígenes, para repudiar nuestra raza, para repudiar a ciertos sectores en pos del divino dinero, en pos de ciertas mejorías que tienen que ver únicamente con los asuntos materiales y que no tienen nada que ver con los consejos, por ejemplo, que decía yo hace un rato, de Séneca. O sea, Séneca tiene ahí consejos en sus libros, vamos a llamarles así, o estrictamente aforismos, que tienen que ver con la prudencia, con la ética, con el manejo de las penas, en fin, muchísimas cosas que pudieran estar ahí por 100 pesitos, y que la gente, si leyera un poquito más y explorara los libros y dejara de pagarle a esta gente para salir de donde está y conducir las propias vidas de su camino, no estaría metido en este brete. No se necesita ningún tipo de coach. Única y exclusivamente se tiene que hacer, desde mi punto de vista, una introspección, y ya lo recomendaba Platón. Este viaje al interior de uno mismo es el mejor viaje de autodescubrimiento que se puede tener, y no podemos permitir, y hay que denunciarlo, tal como hizo el reportero en la mañana, ahí en la conferencia presidencial, alzar la voz ante este tipo de personajes que están ahí vendiendo vidrios, cuentas de vidrios, presentándolas como joyas, y este personaje que ya ha recibido el repudio tiene que ser, desde mi punto de vista, excluido junto con esa tropa que no puede ejemplificar con una persona a la que no conoce, como fue el caso de este mesero que estaba ahí realizando sus actividades, su trabajo, y que lo puso como el antiejemplo, como lo que no se debe hacer, y el fracaso rotundo, y este vaticinio que lanzó sobre él es de lo más asqueroso. Es decir, yo puedo regresar aquí en 20 años y él va a estar ahí.
Entonces, este tipo de cosas no se pueden permitir y mucho menos se debe permitir que se pague con recursos públicos. Entonces, hay que revisar con mucha profundidad las empresas de este personaje y, en su caso, los contratos y los convenios que han hecho con los diferentes gobiernos, y se pueden encontrar cosas muy interesantes y, por supuesto, que denunciarlas y no permitir que Samuel García, que es, alumno de este personaje, vaya a pagar con dinero del Estado esos cursos motivacionales para él, para su esposa, para su gabinete, etcétera. Hay que revisarlo bien. Ahí está, ya les doy el tip. Hay que revisarlo, jale el hilo y van a encontrar muchas cosas. El gobierno de Alfaro también lo ha invitado, también le ha pagado, y hay que revisar, porque no podemos permitir que estos representantes públicos, representantes de la nación, estén gastando su dinero en esta suerte de mequetrefes, en estos vendedores de humo, en estos coach. No se necesita. Yo invito al público memorioso de Sin Censura a que haga una introspección y que se permita realizar este viaje interior, que es súper gozoso, pero que además les va a ahorrar muchísimo dinero, muchísimos desaires, y no tiene uno que soportar los insultos, las descalificaciones y la soberbia de imbéciles como este. No, y a mí me llama mucho la atención esto que nos dices, que está vinculado a Samuel García, querido Ricardo Sevilla. Lo dijiste y me quedé helado, ¿no? Porque hay algo que define precisamente a un Samuel García, a un Enrique Alfaro, y a los que menciona el mismo presidente López Obrador, Cuadri, Fox, Calderón. Hay algo que los unifica, aunque tengan ellos sus diferencias. Es ese clasismo innato. El mismo Samuel García lo ha exhibido una y otra vez, ¿no? Cuando ofendió a las personas con capacidades diferentes, cuando aseguró que Nuevo León necesitaba otro tipo de libros de texto que en Chiapas, que tenían que obtener muchísimos más recursos de la federación, etcétera, etcétera. Lo mismo que también dice Alfaro. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, porque ese es el pensamiento que ha planteado el presidente López Obrador. No sé si te diste cuenta en la mañanera que el presidente de hecho exhibe a un cura pendejo que discrimina a Benito Juárez por ser indígena y cuestiona que haya avenidas con su nombre. Es más, es un clip muy pequeño. ¿Qué te parece que lo vemos y lo escuchamos para platicarlo brevemente? Esto fue lo que... es un cura pues que no hemos podido determinar de quién se trata. Estuve buscándole durante la mañana. Lo único que sabemos es que estaba dando una especie de, no sé, de cátedra en la que se refiere así del mejor presidente que hemos tenido los mexicanos, Benito Juárez. Adelante, doña Ceci. En el tiempo, ya a partir del siglo XIX, 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Ya se imaginarán por qué le decían el indio, no hace falta explicar demasiado, ¿no? El indio Benito Juárez, el presidente Juárez, hoy por hoy en México hay un montón de avenidas, ¿no?, con el nombre del indio Juárez. Fue un presidente... Y aeropuertos, maldito imbécil, aeropuertos, calles, hospitales... ciudades, estados que tienen parte del nombre de el gran Benito Juárez. ¿Qué sabe este imbécil? Pero bueno, Ricardo, esta es la idea, ¿no? En esta premisa se manejan esos conservadores que tanto te critican a ti, que te llaman el tejedor de propaganda. ¿No es esto propaganda? ¿No es la propaganda del mal? Una propaganda en contra de la humanidad, el denigrar a la gente por su origen, y un origen que ni siquiera tendría que ser denigrado, sino que tendría que ser alabado y sentirnos muy orgullosos de, como es el origen indígena. Así es, querido Toño, y precisamente este tipo de personajes contratan a estos coach para que desarrollen
esto que de lo muy poco se ha hablado, porque los medios de comunicación corporativos son unos rematados imbéciles, pero que es un concepto muy interesante y que habría que ahondar en él, quizá hacer artículos muy hondos sobre un concepto que es la aporofobia, que es esto que siembran estos personajes, que es el miedo, es el rechazo hacia la pobreza y que hacen que tú mismo te rechaces y que exista una animosidad, una hostilidad, un repudio, una aversión a tus orígenes, a la zona donde vives, a la colonia donde creciste, donde tuviste tus amigos, y se cree esta ficción del aspiracionismo, esta ficción de que al final del arco iris y de estos trucos que van a sacarse de la manga, va a existir un mundo mejor para ti, pero eso no es otra cosa que aporofobia. Hay que ahondar en él, porque a partir de este concepto viene todo lo demás, viene el sexismo, viene el racismo, viene el machismo, vienen muchísimas cosas que se derivan de este consumo de rechazo por el que además pagas, porque te venden esta idea de que si no pagas y que si es gratis, entonces no es bueno. Y esto no es más que un truco publicitario. Estos personajes son actores, son histriones, son equilibristas verbales y lo único que dan son recetas trasnochadas que, insisto, podemos encontrar ya en los latinos, podemos encontrar en los griegos. Échense un clavadito ahí, público de Sin Censura, para que se den cuenta que estos sujetos están vendiendo eso, humo, cuentas de vidrio, y no son más que malinchistas, sexistas, homofóbicos también. Y esto, importantísimo, la aporofobia, échenle una leída, porque ahí vamos a encontrar el meollo de todo este asunto, de este darwinismo social del que tanto ya he estado hablando aquí y allá, de que el más fuerte se devora al más débil. ¿Y cómo va a estar más débil el pueblo? Pues vendiéndole la idea del rechazo a sí mismo. No hay que rechazarnos, público de Sin Censura, hay que querernos, hay que motivarnos, y aunque nos caricaturicen, como dices, mi querido Toño, y nos digan que somos los tejedores de propaganda, pues bueno, en realidad, si nosotros fuéramos tejedores, sería un orgullo para nosotros, sería un orgullo contribuir para cambiar el estado de cosas nefastas de este país, que durante décadas, durante sexenios, durante gobiernos priistas, gobiernos panistas, gobiernos neoliberales, ha emponzoñado la vida pública de las mexicanas y de los mexicanos. Así es, porque se sataniza el hecho de que como periodistas podamos tener algún tipo de ideología, cuando ellos siempre han tenido una ideología. Lo decía desde ayer Ricardo, que es verdaderamente lamentable que en esta revistucha de Raimundo Rivapalacio, se plantee que ellos están bien en cuanto a sus ideologías, pero nosotros estamos mal. Son los típicos sofistas de la Grecia antigua. Pero bueno, antes de que te vayas, le voy a pedir a Don David que nos grabes algo muy, muy, muy breve. Sobre esta idea precisamente del racismo, el presidente López Obrador recuerda un momento muy difícil y muy indignante para nosotros como mexicanos. Exhibe una vez más a Lorenzo Córdoba como un tipo racista que se burló de los pueblos originarios cuando pues tenía que atenderlos, para insistir en que no existen las razas, existen las culturas. Esto fue lo que dijo. Es muy breve este clip. Te pido que lo comentemos ya para cerrar, porque es importante, y siempre tu análisis es fuerte en cuanto a este tipo de temas. Adelante, doña Ceci. Bueno, el presidente del INE. Es que es interesante el tema. ¿Para qué lo tocas? ¿Cómo se llama? Lorenzo Córdoba, que recibe a un grupo de indígenas y empieza a burlarse de ellos por sus orígenes, por su cultura. Ya aquí dijimos ayer o antier de que está demostrado que no hay razas científicamente.
hay culturas. ¿Y cómo, si no hay razas, se va a actuar de manera racista? Es un absurdo. Tiene que ver con este pensamiento conservador de buscar ser superiores. A eso me refiero cuando hablo de aspiracionismo. No es para ofender a nadie. Es que tú tienes que salir adelante, tú tienes que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y el que tiene, vale. El que no tiene, no vale nada. Oye, Ricardo, si tú llegas aquí y me dices, desde que estabas en Regeneración y ahora completamente independiente, que valgo por lo que sé, que valgo por lo que he luchado, que valgo por la cultura que tengo, pues permíteme, téjeme más propaganda, Ricardo. Así es. Bueno, para estos personajes la propaganda es un sinónimo de indignidad, cuando en realidad la propaganda pues se refiere a propagar, es el verbo propagar, y en este caso propagar los hechos justos, los hechos adecuados, las políticas correctas, que en mi caso he realizado siempre. He tratado de ser, en mis reportajes y en mis investigaciones, incluso ecuánime ante este tipo de descalificaciones. Ellos me han llamado de todo, me han llamado enano, me han llamado señorita, me han llamado pelón, me han llamado tejedor, me han llamado mitómano, me han llamado de todo, y en los reportajes, si la gente de Sin Censura y de otros lugares y ellos mismos los leen, no hay estos adjetivos. Yo dejo hablar a los entrevistados, ellos dicen que soy mitómano, les muestro los tickets, les muestro las facturas, les muestro los contratos donde aparece su nombre, y jamás, nunca, ninguno ha dado la cara para enfrentarme. Me envían a sus legiones de bots, me envían a personajes que uno va detectando quiénes son por la forma ramplona de argumentar, por la forma ramplona de narrar, pero que no dan la cara. Alguna vez se atrevió Ricardo Rafael, justamente hablando de este racismo de Lorenzo Córdoba, pero al darle los datos duros ya no aceptó un debate. Aquí justamente en Sin Censura se lo propuso el propio Vicente y él dijo, empezamos a sacar ahí previamente los argumentos, y en mi caso eran argumentos que tenían que ver con contratos que él había celebrado justamente con el CONAPRED, y que hay que decirlo, su esposa todavía está en el CONAPRED, y se lo digo de frente, está en el CONAPRED dando cursos, porque trabajó ahí en comunicación social, y él dice que ya se fue. No, señor, está ahí, está trabajando y está dando cursos en el CONAPRED, y él estuvo cuando Lorenzo Córdoba realizó este tipo de expresiones infames y no llamó al orden a este personaje. Entonces es un sujeto que está encargado de la estratificación social. La estratificación social, porque hay que explicarle a esos burdos, tiene que ver con la agrupación de clases reconocibles y que ellos están tratando de inocular en el resto de la sociedad y decirles, bueno, si tú no tienes un auto con tales características, si no tienes una ropa, un calzado con tales características, no vas a llegar a ser como nosotros y no te vamos a aceptar. Entonces venden estas ideas de ser delgado, de ser blanco, de ser güerito, como les llaman, y han lanzado diatribas y han lanzado exclusión para la gente morena, para la gente incluso con sobrepeso, hasta que de pronto algunos publicistas están tratando de recuperar, pero se echan para atrás y vuelve. Hay una élite, como dices, querido Toño, pero también en el periodismo, de la que habló el presidente, élite periodista, estamos nosotros, que nos consideramos y somos periodistas de a pie, que somos la voz o intentamos darle voz a la gente que no tiene y que no se le da visibilidad, y están estos personajes
los Loret que tienen departamentos en Miami, los Ciro que tienen penthouse en Polanco, los López Dóriga que tienen dinero asquerosamente y que incluso han tratado de extorsionar a los empresarios. En fin, están esos personajes y hay esta élite, hay esta estratificación que deriva en todo lo demás, racismo, clasismo, machismo, etcétera, ¿no? Qué interesante lo que nos comentas, Ricardo Sevilla, siempre poniendo esta situación sobre la mesa para nosotros en la reflexión, para que nosotros podamos tener ese espíritu crítico. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales? ¿Qué andas haciendo ahorita para que la gente se ponga en contacto contigo? Y tal vez a lo mejor, bueno, no existe un adelanto, ¿no? Pero a lo mejor viene alguna investigación precisamente sobre Carlos Muñoz y Samuel García, metiendo por ahí a Enrique Alfaro, estos que quieren ser los presidenciables en 2024. Sí, fíjate que sí, que ahora que está tan sobado el tema de este personaje, yo no lo tenía en el radar, pero evidentemente pues ha circulado y no nos podemos poner en una torre de Babel y decir, no lo conozco, no, ahí está y es un personaje que ha tenido una cierta influencia y que qué bueno que está en el ojo del huracán para que veamos los vínculos con los que tiene. Vamos a intentar hacer algunas pesquisas, a ver qué arroja, justamente, entre otras investigaciones que tenemos, porque no paramos con eso. Y bueno, pues me pueden seguir por ahora aquí en Sin Censura, de lunes a viernes al mediodía, en ocasiones también, como hoy, en una mesa de análisis que tendremos al rato, más tarde, y bueno, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, y en mis dos cuentas, en mi perfil de Facebook y en mi página, Ricardo Sevilla, así nada más. Y bueno, también estaré en un rato más en Tengo Otros Datos, y bueno, estaremos platicando justamente de Riva Palacio y sus estrategias de periodismo que resultaron una publicidad para no solamente para mí, sino para los amigos de Sin Censura, donde nos ponen ahí en círculos concéntricos como si fuéramos el cártel ahí de la información, y está muy bien porque ahora yo creo que se quejarán. Crecí 250 seguidores más y eso los sorprende, pero es motivado por ellos porque son unos pelmazos. Abrazo, querido Toño, un gusto coincidir contigo. Saludos a la cabina ya, a Ceci, a producción y al público, desde luego, de Sin Censura. Y nos encontramos por aquí, si todo marcha bien, en la tarde y después el lunes. Somos el cártel, pero de la verdad con justicia, Sevilla. Que así nos vean como el cártel de la verdad con justicia y del espíritu crítico. Siempre un placer platicar con Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura. Muchas gracias a Ricardo. Y bueno,